Hola chicos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de lo que son las técnicas de blot o blotting. Vamos a explicar un poquito más acerca de lo que son las ondas y vamos a finalizar este tema con el hecho de poder nosotros cuantificar la respuesta por medio de lo que es la densitometría. El término blot o blotting quiere decir transferencia. Esto va a implicar que precisamente haremos esta acción, ¿sí? De pasar macromoléculas que son ácidos nucleicos o proteínas, de lo que sería un gel, como nosotros lo conocemos, que puede ser de agarosa o de acrilamida, a una superficie de membrana inmovilizada, ¿sí? Nos va a permitir esto identificar y caracterizar moléculas específicas en una mezcla compleja de moléculas relacionadas. Es decir, en el caso de los ácidos nucleicos, vamos a poder identificar algunas secuencias muy específicas, muy particulares, de entre todo un mundo, ¿no? De todo un mar de estas. Al igual que en las proteínas, ¿sí? Cuando hacemos nosotros extracción de proteínas, no nos traemos solamente la que nos interesa, arrastramos todo, ¿no? Entonces, una manera de identificar es precisamente por medio de estas técnicas. Hay diferentes métodos de transferencia. Aquí les menciono tres, que sería el de difusión, el de capilaridad y lo que sería por vacío. Cada uno de estos tiene sus particularidades. Los tipos de técnicas de blot más utilizadas se podría decir que son estas tres, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo en esta clase acerca de lo que sería el Southern blot y el Northern blot, porque básicamente implican ácidos nucleicos. En una clase posterior hablaremos un poco más acerca de lo que sería el Western blot. El Southern blot, como ustedes han visto en otros videos, esto nos va a ayudar a detectar secuencias específicas de DNA o simplemente nos va a ayudar a saber si el organismo posee o no posee un gen en particular. Existen otras aplicaciones que más adelante voy a mencionar. En el caso del Northern blot, esta técnica es más que nada usada para detectar RNA, es decir, me va a ayudar a medir la expresión de un gen. Y finalmente, el Western blot, en este caso, me va a ayudar a identificar si en la muestra yo tengo cierta proteína e incluso me va a ayudar a determinar cuánto fue el resultado de la expresión. Obviamente esto a nivel proteico. En realidad, este tipo de técnicas, ¿sí?, forman la base, ¿no?, de un amplio rango de técnicas experimentales, lo que nos ha ayudado precisamente a entender un poco más acerca de la organización y sobre todo la expresión del material genético. En realidad, estas técnicas pueden ser aplicadas en distintos campos, pero particularmente nos ayudan en ciertas técnicas incluso hasta cuantificar e incluso a saber, ¿sí?, ciertamente aplicado en proteínas, de dónde era su origen, ¿sí?, es decir, su localización intracelular, su expresión y su regulación, ¿sale? Entonces, realmente es una técnica que incluso se ha utilizado para el diagnóstico de ciertas enfermedades y las famosas pruebas de paternidad, por ejemplo. Bien. Como en este caso estas técnicas implican la transferencia de un gel a membrana, realmente las membranas pueden ser de diferentes tipos. Aquí les muestro algunos ejemplos, como es la membrana de nitrocelulosa, la PVDF, les pongo entre paréntesis el nombre, el nylon, el DBM y el DPT. Cada
una de estas tiene sus particularidades. En el caso de los ácidos nucleicos, dentro de las más utilizadas se encuentra lo que sería la nitrocelulosa y el nylon, porque precisamente estas tienen una característica muy importante, y es que estas están cargadas de manera positiva. ¿Saben por qué razón? Precisamente, los ácidos nucleicos, si ustedes recuerdan, tienen una carga neta negativa. Ahora bien, nosotros al momento de hacer esta técnica, hemos hablado en otras ocasiones de que vamos a utilizar la sonda, ¿no? Entonces, ¿qué es la sonda? Hablamos en este caso de modo particular estas ondas que vamos a utilizar para este tipo de técnicas. Y particularmente, si ustedes recuerdan en el tema de PCR, yo les hablaba, ¿no? Que de cierta región del gen yo podría de ahí obtener una sonda, ¿sale? Bueno, esto es donde se va a aplicar dicha sonda. Yo diseñé un juego de primers para amplificar una pequeña región de un gen muy grande, ¿sí? Porque mi objetivo es precisamente que cuando yo la obtengo por PCR, una vez que ya tengo aislado el producto, lo puedo marcar. Más adelante les voy a decir qué métodos se utilizan para marcar, pero generalmente se ha utilizado algún radioisótopo como el fósforo 32. Puede ser incluso el tritio o el azufre, ¿sí? Pero en este caso, por su seguridad, entre comillas, ¿sí? Por la vida media que ofrece, el más utilizado suele ser el fósforo 32. Aquí les puse una pequeña definición de lo que es la sonda molecular y, como ustedes ven aquí, dice que es un fragmento de ADN y dice, raramente se utiliza ARN. Esto es para otras aplicaciones, ¿sí? Esto es de tamaño pequeño, es decir, va de entre 100 a 1000 pares de bases, ¿sí? Y como bien dice, es usado como una herramienta para detectar la presencia de ADN o incluso de ARN. Ahora bien, esta sonda va a ser capaz de hibridarse con lo que sería nuestra secuencia blanco. Es decir, puede ser la misma molécula de ADN en el genoma, por ejemplo, pero en este caso, para que pueda hibridar, el ADN genómico, por así mencionarlo, tiene que estar en modo monocatenario para que pueda llevarse a cabo la hibridación ¿con quién? Con la sonda. En el caso del ARN, vamos a ver que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, Northern Blot, nosotros ya tuvimos que haber hecho una extracción de ARN precisamente. Y si ustedes recuerdan, el ARN es una molécula lineal. De algún modo, este ya viene en un estado monocatenario. Entonces, va a ser muy sencillo que en este caso la sonda pueda hibridarse con el ARN. Al formarse este dímero bicatenario, o más bien estructura bicatenaria, o ya mencioné la palabra dímero, ¿sí? Vamos a ver que, pues, uno va a pertenecer a la, pues en este caso, a la secuencia diana, y la otra va a pertenecer ¿a quién? A la sonda, ¿sí? Y esta unión precisamente se da, ¿por qué? Porque existe complementariedad, ¿sale? Ustedes recuerdan aquí, se va a dar esa parte, ¿no? De ser complementarias. Por una parte la sonda, ¿sí? Con algo que tenga que hibridar en el ADN o en el ARN, ¿sale? Entonces, aquí, si ustedes recuerdan en el método, o más bien en el proceso de la transcripción, se llega a formar dicho, en este caso, dicha estructura bicatenaria, ¿sale? Donde obviamente la RNA polimerasa reconoce o va complementando o va sintetizando más bien el término correcto, la nueva cadena de ARN basado en ¿qué? En lo que hay en la información del ADN, ¿vale? Pues realmente sí se puede dar en un momento dado esa relación ADN-ARN, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en el Northern Blot.
Si bien hemos hablado aquí acerca de que la sonda yo la puedo obtener, ¿sí? Del mismo gen de interés, por ejemplo, y que la voy a utilizar justo en el organismo de donde yo la obtuve, en ese caso estaríamos hablando de una sonda homóloga, ¿sí? Es decir, si yo quiero nada más corroborar, por ejemplo, el caso de la expresión, ¿no? Que tal gen se está expresando en este organismo, yo diseño una sonda que precisamente proviene de la secuencia de dicho gen y de dicho organismo y la voy a utilizar ahí mismo, ¿sale? ¿Qué sucede cuando en un momento dado yo no cuento con la secuencia? Y por ejemplo, ¿no? el caso que estamos viendo, supongamos que no existe información alguna de la catalasa de Bacillus thuringiensis, pero sí se encuentra secuenciada la catalasa de Bacillus subtilis. En ese caso yo diseñaría, ¿sí? Un juego de primers para yo amplificar una zona precisamente del gen de catalasa, en este caso de Bacillus subtilis, y la voy a utilizar después en lo que sería Bacillus thuringiensis. En este caso yo ya estoy hablando de dos organismos diferentes. Aquí aplicaría el término de que estas son sondas heterólogas. ¿Sí se entiende? Una vez que nosotros por medio de PCR, que es el método más utilizado para poder obtener sonda, ¿sí? Que no es más que un fragmento de DNA, pequeño debe ser obviamente, ¿sí? ¿Qué se debe de hacer? ¿Sí? Tal cual sale del PCR, realmente así no nos podría servir mucho como una sonda, ¿sale? Nosotros tendríamos que meterle cierto marcaje para que cuando hibride ya sea con el ADN de interés o el ARN de interés, esa hibridación me dé una señal, ¿sale? Particularmente les decía, la sonda en sí no tiene ninguna marca. Realmente es el trabajo posterior que le hacemos para que ésta se convierta en una sonda ya realmente, ¿no? Es decir, después de haber hecho el PCR no es más que un producto de PCR. ¿Cuándo se convierte en sonda? Cuando le damos cierto tratamiento para poder incorporarle precisamente esa marca, ¿sí? Uno de los métodos más utilizados es el que conocemos como Nick Translation. ¿En qué consiste esta? Esta técnica consiste en que una enzima de restricción, que es más bien una DNasa del tipo 1, va a realizar un corte al azar. Entonces, en este caso, una de las dos cadenas se rompe, como pueden ustedes observar en la figura, ¿sí? Una vez que esto sucede, por aquí yo ya tengo un jueguito de DNTPs, los nucleótidos que en este caso las polimerasas les gusta estar poniendo, ¿no? Para regenerar el material genético. Obviamente uno de ellos debe de estar marcado. Generalmente el que más se utiliza es el DCTP. No sé, realmente desconozco por qué razón. Es el que más, en este caso, utilizan con cierto marcaje. Puede ser que este venga marcado con fósforo 32 o puede que tener otro tipo de marca, por ejemplo, la dioxigenina. ¿Sí? Entonces, fíjense, es interesante porque en este caso, la DNA polimerasa en cuanto recibe o percibe que existe un error, ¿sí? Porque finalmente es como que va a reparar algo, ¿no? Realmente no va a reparar. Realmente lo que, sin saber, la DNA polimerasa va a hacer es introducir esta marca, ¿sale? Al momento de que la DNA polimerasa empieza a hacer su trabajo, empieza a integrar cada uno de los nucleótidos. Y obviamente aquí algunos de estos ya vienen, ¿qué? Ya vienen marcados. De tal manera que, ¿sí? A la vez que va, en este caso, colocando nuevos nucleótidos, la DNA polimerasa tiene por ahí implícita una actividad exo, por lo cual, por un lado, puede ir, ¿sí? Eliminando los viejos nucleótidos para ir colocando los nuevos. De esa manera, al finalizar esta reacción, no es una PCR como tal, es más bien como una especie como de reparación, pero que nosotros aprovechamos para meter la marca, ¿sí? Y al final tenemos un producto con
dicha marca. Nick Translation es uno de ellos. El segundo método que se puede utilizar para hacer este marcaje de la sonda, que les decía, es más que un producto de PCR, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Bueno, podemos utilizar el método de Random Primer, ¿sí? ¿Qué es el método del Random Primer? Como ustedes lo indican, o como ustedes lo escuchan más bien, es utilizar un pequeño primer, ¿sí? Estos son sintetizados al azar. Puede ser de 6 nucleótidos o como aquí el nombre indica, es de 9, por ejemplo. Es decir, son primers muy cortitos. De tal manera que, como ustedes saben, y lo he mencionado en otras clases, entre más cortito, más inespecífico. Entre más largo el primer, más específico se vuelve y más difícil de hibridar. Entonces, aquí ahora sí que se utiliza ese término de un primer chiquito para que pegue en cualquier lado, ¿no? Entonces, y no solamente se tiene un solo primer, ¿sí? Hay un juego de diferentes primers, ¿sí? Generalmente estos vienen como una especie de kits donde ya nos proveen todo un juego de primers diferentes. De tal manera que va a haber posibilidad de que al menos uno de ellos se pueda pegar en alguna de las cadenas de DNA que provienen de nuestro PCR, ¿vale? Una vez que estos se unen, ¿sí? Por aquí entraría en acción en este caso otra enzima, una DNA polimerasa, ¿sí? En este caso le llaman clino, un fragmento clino, que va a ser precisamente el relleno a partir de que se colocan los primers, ¿sí? Entonces detecta donde hay un cebador e inicia en este caso, el proceso de relleno, ¿no? O de síntesis, que al final es eso, una síntesis, ¿sí? Donde cada uno de los nucleótidos, ¿sí? También particularmente va a ser uno de ellos el que va a estar marcado. Aquí, por ejemplo, les decía, el que tiene la marca es el de CTP con fósforo 32. Esto se indica que es radiación tipo alfa. Entonces, a partir de ahí, pues, lo que hace el fragmento clino es hacer un relleno. De tal manera que al final, ¿sí? Lo que vamos a obtener van a ser algunos productos, ¿sí? Obviamente tendríamos nuestro templado de DNA intacto, pero por otro lado, el fragmento clino ya a partir de ahí sintetizó nuevos fragmentitos, ¿sí? Unos van a ser más cortos, unos más largos, pero lo importante es que estos, ¿sí? Ya traen esta marca. Aquí para el ejemplo se está utilizando radioactividad, ¿vale? Entonces, esto es lo que realmente vamos a poner a hibridar, ya sea con el ADN o con el ARN, ¿sale? Bien. En esta figura, precisamente les muestro cómo particularmente vemos el ejemplo, ¿no? De que partimos de una sonda de ADN, que es nuestro pequeño fragmentito de PCR que para el cual nosotros diseñamos un juego de primers, ¿sí? Purificamos, obviamente, con el método, si quieren, el de freeze and squeeze, que ya ustedes vieron en los videos pasados, ¿sí? ¿Y qué se hace luego? Se hace el marcaje. Aquí les mostré que puede hacer con fósforo 32, pero realmente podemos utilizar una diversidad, ¿sí? De marcajes, fluorescencia, de tipo enzimático, etcétera, ¿sale? La diferencia entre mencionar más en este caso, al isótopo radioactivo es que es mucho más sensible, ¿sale? Me va a dar mucho más fuerza, mucho mayor respuesta que con respecto a uno de tipo enzimático, por ejemplo. Entonces, realmente muchos prefieren ese tipo de sondas, aunque implica un poco, o más bien implica mayor riesgo, ¿sí? A la salud. Entonces, aquí estamos viendo cómo pasamos de una sonda normal, que es un producto de PCR, a una sonda marcada, ¿sale? Una vez que la sonda ya está marcada o ya integró esa marca, vale la redundancia, lo que va a hacer es que, por ejemplo,
Este sería el caso de un Southern, perdón, porque estamos hablando de ADN, ¿sí? Entonces, esta sería una interacción de ADN con quién, con ADN. Si se dan cuenta, en este caso, el ADN o parte de ese ADN puede ser que este fragmento sea el gen que nos interesa, ¿sí? Vamos a aplicar el método y en una de esas pues se tiene que desnaturalizar la doble hélice. ¿Para qué? Para que en ese caso la sonda pueda intervenir y pueda hibridar. Esta es la hibridación. Lo que están viendo aquí con la cadena rosa, con la cadena azul, esta es la hibridación DNA con DNA, ¿sí? DNA que proviene de mi gen target o gen blanco y lo que sería el DNA proveniente de quién? De la sonda. ¿Sale? En el caso del Northern Blot, esta molécula de DNA se convierte por una molécula lineal de RNA. Pero la sonda sigue siendo ¿de qué? De ADN, porque también la obtenemos de PCR. Entonces realmente nosotros nunca la cambiamos a ARN. Sí, no nos conviene, no es factible y es poco viable. Entonces realmente ahí estaríamos hablando que la interacción sería nuestro RNA mensajero blanco que está hibridando ¿con quién? Con nuestra sonda de ADN. Por eso decimos que el Northern Blot es ARN, ADN. Es una interacción entre ambas. Fíjense. Después de haber aplicado el método, se obtienen señales de este tipo, ¿no? Aquí les muestro unos ejemplos de cómo al utilizar isótopos radioactivos como el azufre o el tritio, se muestran aquí, en este caso, los resultados, tanto positivos como negativos en este caso. Nada más era una muestra. Bien. En los años 70, precisamente fue Ed Southern quien desarrolló esta técnica donde se transfiere el ADN a una membrana. Y a partir de ahí, ¿sí? Y con el uso de radioactividad, ha sido como el método más utilizado desde entonces, ¿sí? Logró en ese momento visualizar un pequeño fragmento de ADN a partir de todo un extracto de ADN genómico, ¿no? Eso fue muy revolucionario en los 70. Fue un hit muy grande. Y ha sido también de las técnicas a partir de ahí, de las que más se utilizaron en su momento y que todavía hoy en día se utilizan, aunque no son muy como mencionadas. La técnica de Southern Blot, pues como les había mencionado al principio, nos ayuda a detectar la ausencia o presencia de un gen, nos ayuda a identificar mutaciones, por ejemplo, estudios de polimorfismos, aquí podrían entrar. Estos estudios genéticos de paternidad y maternidad, e incluso la detección de enfermedades genéticas y muchísimas más. Los pasos generales en que consiste nuestra técnica de Southern Blot consisten en los siguientes. El primer paso sería, que aquí no se pone, pero es la extracción del ADN, ¿sí? Así que de la fuente. Y una vez que tenemos el ADN, lo vamos a digerir con enzimas de restricción llamadas endonucleasas. Este tema ya viene próximamente. Después de eso, lo que haríamos es aplicar electroforesis. Como ustedes bien saben, nosotros a partir del uso de enzimas de restricción vamos a estar generando diferentes fragmentos de ADN que estos van a variar en cuestión de tamaño. Entre alguno de esos fragmentos va a estar nuestro gen de interés o nuestra secuencia de interés, ¿sale? Pero para poder nosotros visualizar, tendríamos que hacer una separación previa por medio de lo que ustedes ya conocen como la técnica de electroforesis. Una vez que ya hicimos esta separación en el gel, lo que ahora vamos a hacer es pasar dichos fragmentos del gel a la membrana por medio de la transferencia que les indicaba. Puede ser al vacío, puede ser por capilaridad, etc. Entonces, una vez que ya está en la membrana, ¿sí? Es el momento cuando lo ponemos en contacto ¿con quién? Con nuestra sonda, la cual ya previamente la tendremos que tener marcada.
¿sí? Aquí yo les pongo que con fósforo 32 porque les digo es el más utilizado. Y finalmente, lo que estaríamos haciendo sería una autorradiografía. Este sería el esquemita de cómo se estaría haciendo este método. Les dejo también por aquí un ejemplo de un dispositivo que se puede armar en el laboratorio. Es decir, no es un equipo de transferencia, porque esto es para hacer precisamente la transferencia, que se puede utilizar. Ciertamente hay equipos especializados donde pueden hacerse esas transferencias. Por ejemplo, los más utilizados son los de vacío, ¿no? En ese caso no se utilizaría todo un dispositivo como en el de la imagen, ¿sale? Simplemente sería poner la membrana y luego el gel, y el vacío sería hacia abajo para que lo del gel se pase a la membrana que está abajo de dicho gel. Aquí es un poco al revés. Como esto va a ser como por capilaridad o difusión hacia arriba, ¿sí? Esto funciona simplemente por este caso, este diferencial de humedad, donde la parte de abajo es lo más húmedo y la parte de arriba es lo menos húmedo. ¿Qué sucede en este caso con esta parte? Que la parte seca empieza a succionar o, por decir la palabra, lo empieza a chupar hacia arriba, ¿no? Hacia la parte más seca. ¿Ok? Y obviamente pues tiene que tener un punto de contacto, que en este caso sería papel filtro, es lo que se suele utilizar. Y otra característica de utilizar en este caso este tipo de transferencias es que aquí se utiliza un buffer de alta salinidad. Esto favorece el hecho de que en este caso los ácidos nucleicos que tenemos en el gel puedan irse hacia dónde, hacia la membrana. Y el hecho que la membrana también tenga su carga positiva, esto facilita aún más. Realmente lo demás es solamente para que se pueda llevar a cabo ese proceso de ósmosis, ¿sale? Todo sube por capilaridad, pero particularmente hablamos de ósmosis, ¿sí? Entonces aquí les dejo el diagramita. Como ustedes pueden observar, aquí vemos que en este caso el gen se rompe por medio de enzimas de restricción. Aquí se ve la representación. Cada uno de estos puntitos representa un fragmentito que posteriormente separamos por medio de la electroforesis. Acuérdense, los fragmentos más largos quedan arriba, medios, y los más cortitos migran más rápido a través de, en este caso, de la trama del gel. Posteriormente, lo que hacemos es que en el gel, ¿sí? O el gel más bien, se trata con, en este caso puede ser con un alcali, ¿sí? Una solución alta muy básica o también muy ácida, puede ser incluso cloruro de ácido clorhídrico, perdón. Y bueno, posteriormente a esto pues hacemos la transferencia. ¿Por qué razón hacemos un tratamiento con una base o un ácido? Porque recuerden, una manera de desnaturalizar a los ácidos nucleicos es por medio de cambio de pH, ¿sale? Entonces, en este punto, lo que nosotros queremos es precisamente tener, en este caso, el ADN separado, ¿no? De sus dos cadenas, los queremos tener en cadenas independientes. ¿Para qué? Para que cuando yo le ponga, ¿sí?, la sonda radioactiva, que también debe de estar desnaturalizada, pueda existir esta hibridación entre, puede ser ADN-ADN. O el método también es muy similar para el Northern Blot, pues en lugar de ADN que vamos a tener, pues ARN, ¿sí? Y entonces finalmente lo que estaríamos obteniendo es, ¿sí?, posterior a la hibridación con la sonda, es una autorradiografía. ¿Okay? Este video se los voy a dejar posteriormente. Es exactamente lo mismo que acabamos de ver en la imagen, pero de algún modo lo estamos viendo como un pequeño video. Aquí el ejemplo dice que tenemos que queremos buscar, ¿no? Verificar la presencia o ausencia de un gen. Está en rojo en este caso. Hipotéticamente estamos viendo que está en el A y en el C, y bueno, aquí en el B no está, ¿sale? Entonces aquí se rompe precisamente el material con las enzimas de restricción que mencionábamos,
Y bueno, esto se transfiere, se hace electroforesis y bueno, los tamaños se separan. Una vez que tenemos esto, realizaríamos una tinción. Bueno, eso es para visualizarlo y tener una fotografía de evidencia porque es la que nos va a ayudar a relacionar de una manera. Aquí se está representando cómo se pasó a la membrana, que sería en color amarillo. Y bueno, acá dice, ya estamos hibridando con nuestra sonda, ¿no? Entonces, el ejemplo decía al inicio, ¿no? Que el A y el C tienen el gen de interés, más no el B. Y esto es, pues esto me va a dar señal de que son complementarios. Aquí estaríamos representando que estamos poniendo sobre la membrana un film o una película, la cual va a detectar, ¿sí?, esa radiación. En ese punto donde hace contacto la radiación con el film, cuando nosotros revelamos el film, se hace una mancha oscura, ¿sí? Se visualiza o se puede visualizar esta mancha oscura, la cual podemos cuantificar posteriormente o visualizar. En el caso del Southern Blot, aquí es decir, solamente positivo o negativo. Si hay mancha, es positivo; si no hay mancha, es negativo. Esto quiere decir, ¿hay gen o no hay gen? Ahora bien, en el caso del Northern Blot, que es una hibridación ARN-ADN, esta fue diseñada por estos investigadores también en los 70s, ¿sí?, en la Universidad de Stanford. Básicamente nos sirve para estudios de expresión génica. Cabe resaltar que esta técnica solo es cualitativa, nos da una idea de cómo está la expresión de un gen. Pero si nosotros quisiéramos hacer un estudio más a detalle de saber cuántas incluso moléculas tenemos de ARN mensajero, entonces nosotros aplicaríamos una técnica más fina, como sería la PCR en tiempo real, ¿sí? En esta técnica, a diferencia de la de Southern Blots, ¿sí?, vamos a tener que utilizar lo que denominamos nosotros como un housekeeping. Y esto no es más que un gen que se expresa de manera uniforme, ¿sí? Entonces, esto entraría dentro de la clasificación de lo que son los genes constitutivos, porque esto nos va a decir si lo que estamos observando es por los cambios de expresión a nivel de gen, ¿sí?, o porque puse mayor cantidad de material genético en ese pocillo, ¿no? Entonces, eso es bien importante siempre considerar. Si ustedes se dan cuenta, la metodología es muy similar al del Southern Blot, perdón. Solo que en este caso no estamos utilizando ADN, sino ARN, el cual, antes de hacer esto, pues hicimos la extracción, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, lo que esperamos nosotros es ver diferencias en la expresión, ¿sí? Es decir, en algunos casos vamos a poder observar bandas menos intensas que con respecto a otras, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, por otro lado estaríamos observando nuestros controles o la expresión de nuestro housekeeping, ¿sí? Entonces realmente vamos a ver que hay diferencias también con respecto al Southern. Por ejemplo, en el caso de la electroforesis, vamos a ver que esta se tiene que llevar en condiciones desnaturalizantes. Y esto es por dos razones. Uno, necesitamos que en un momento dado las RNasas las inactivemos temporalmente mientras hacemos este procedimiento. Aquí acuérdense que el RNA es muy lábil, muy inestable. Y dos, porque el RNA tiende a formar estructuras secundarias. Entonces es importante brindarle las condiciones para que esto permanezca de manera lineal. Si nosotros no hiciésemos esto, muy posiblemente la sonda no va a hibridar con nuestro RNA de interés. Por esa razón es que nuestra electroforesis se debe hacer en este tipo de condiciones. Dentro de los agentes desnaturalizantes que se utilizan tanto en el buffer de electroforesis como en el buffer de carga, se encuentran dos en particular, que es la formamida y el formaldehído. Estos se caracterizan precisamente por destruir estructuras secundarias dentro de los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces recuerden, el RNA tiende a
realizar este tipo de estructuras, porque acuérdense que es una molécula lineal, ¿sale? La transferencia es similar, o sea, realmente las primeras diapositivas aplican tanto para Southern como para Northern y podemos aplicar cualquier tipo de transferencia a nuestros métodos. Y en el caso de la hibridación, también va a ser muy similar, solamente que en el buffer, si se dan cuenta, seguimos utilizando formamida. Entonces, realmente esto sería como una cuestión a considerar cuando nosotros hagamos este tipo de procedimientos. Entonces, realmente aquí lo que les menciono es que es importantísimo contar con un gen constitutivo, ¿sí? Como nuestro gen de control, porque precisamente es lo que nos va a ayudar a determinar si esta expresión o esta intensidad de banda se debe a que a nivel génico está promovida más la expresión, ¿no? Y no porque aquí le puse mayor cantidad de muestra. Bien. A diferencia del otro ejemplo, que era si tenía o no tenía el gen, aquí es más bien qué condiciones hace que el gen se exprese más, ¿no? En este caso, bueno, el caso particular se muestra para E. coli, por ejemplo, donde las crecemos tanto en galactosa como en glucosa, ¿sí? Entonces, en este caso, haríamos una extracción del RNA. Se hace generalmente para el RNA total, ¿no? Para la técnica de Northern no tenemos que estar extrayendo mensajero particularmente. Es el total y el total le hacemos electroforesis. Bueno, aquí bien, es un poquito más didáctico el video porque nos muestra cómo estamos construyendo nuestro dispositivo de transferencia, ¿sí? El peso precisamente hace que toda la torre tenga mayor contacto entre sí, la torre de papel, y pueda en ese caso estar jalando todo el líquido que tenemos en esta base para que lo pasemos precisamente a la membrana. Esta membrana, pues, aquí, bueno, ponen una bolsa de diálisis, pero generalmente lo que se utilizan son tubos de vidrio, ¿sí? Esos tubos de vidrio suelen meterse a un equipo específico. Fíjense, aquí se muestra bien cómo estaría la cuestión de la hibridación del RNA con DNA. Y les decía, ese aparato parece como un rosticero, ¿no? Háganse cuenta que como los pollos rostizados que van dando vueltas y a la vez el tubo también gira, así son los tubos de hibridación. Aquí, bueno, ya estamos viendo que particularmente vemos que para la condición 1 hay expresión y no para la condición 2, ¿no? Aquí se estaba analizando la expresión de la galactosidasa, de la beta-galactosidasa, y obviamente que en presencia de glucosa, al parecer ese gen no se expresa, pero sí cuando le ponemos la galactosa, que sería el sustrato, ¿no? Ese es el inductor. Esto sería como sería un Northern blot a grandes rasgos. Ahora bien, el siguiente tópico es de cómo cuantificar las señales. Es decir, una vez que llegamos a esa parte del film, ¿sí? Donde ya vemos respuesta porque vemos ciertas manchas oscuras, entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar en un momento dado? Bueno, lo que más se recomienda no es dar un veredicto en cuanto vemos el film, ¿no? Y que pues ya más o menos yo deduje cuál es el carril de qué gen, etcétera, o de qué condición o de qué organismo. Hay que hacer un análisis. Sobre todo en el caso del Northern blot, lo que tenemos que hacer es una densitometría. Esto también aplica para Western blot, ¿sale? Entonces, aquí voy a dejarles brevemente el método, aunque el tema no es en sí la expresión génica, es densitometría aplicada a, ¿sale? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es utilizar o es bajar más bien el programa ImageJ. Ustedes lo pueden encontrar en esta dirección o simplemente teclean el término ImageJ en su buscador y en automático lo van a encontrar y está distinguido por este logo. Esto no es más que un programa que nos va, a partir de un área seleccionada, nos va a cuantificar el número de píxeles por unidad de área, ¿sale?
Entonces, yo les voy a dejar este ejemplo, ¿sí? Donde tenemos por un lado la expresión, ¿sí? Aquí puede ser célula, tejido, etcétera, de algo que está sano contra uno que ya desarrolló cáncer. Y se están analizando las expresiones, aquí pues son de dos genes, ¿no? Del gen EGF y el gen TGF-alfa. Aquí por lo que vemos, porque en este caso la expresión al parecer es muy constante, entonces aquí estamos deduciendo que el housekeeping es el 7S, ¿sale? Entonces, en el programa, ustedes, bueno, aquí les dejo un pequeño tutorial. Tendríamos el ImageJ, lo abrimos, y entonces en este caso iríamos al menú File, vamos a decirle Open, y vamos a abrir nuestro archivo en formato de imagen. Yo les voy a dejar junto con este video y el material la imagen que ustedes van a procesar. Yo aquí les voy a poner brevemente este tutorial y ustedes lo van a desarrollar. Una vez que nosotros abrimos, nos va a aparecer un menú como este y esta barrita. No nos aparece ninguna imagen hasta que no le damos a abrir nuestro archivo. Una vez que lo abrimos, o ahora sí aparecerá nuestra imagen. En este caso yo voy a trabajar con esta imagen que en la diapositiva anterior les mostré y que ahora la tienen en esta parte, ¿sale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es picarle aquí en el rectangulito, activarlo, y en automático nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar un área, ¿sí? En este caso yo estoy seleccionando más o menos el ancho de mi carril y le puedo dar de altura lo que yo quiera. Generalmente lo que hacemos es darle una altura donde vaya a caber el más alto, no el más ancho. Por ejemplo, este es el más ancho. Solamente tengo que asegurarme que sea lo suficientemente alto para que entre mi muestra, ¿sí? Porque puede pasar que lo cuadre mucho, pero resulta que a lo mejor cuando lo pongo en este, va a quedar algo oscuro por fuera, ¿no? Entonces yo les sugiero siempre ampliar un poquito más esto, el largo, pero el ancho sí, en este caso tiene que ser prácticamente el largo del carril o el ancho del carril. Una vez que hacen esto, ustedes han deducido el área, ¿no? O han determinado qué área, qué es lo que quieren medir, ¿sale? Entonces, a partir de que nosotros marcamos el área, ¿cómo podemos analizarlo? Bueno, en este caso van a ir al menú y van a seleccionar Analyze, ¿sí? Y les va a salir una opción que se llama Measure o medir, como aparece aquí en la pantalla, ¿sí? Aquí fíjense, aquí ya tengo mi área seleccionada, le doy Analyze y le pongo Measure. En automático me va a aparecer en este caso, una ventana con los resultados. Aquí, como están viendo, dice una medida que se correspondería al cuadro 1 que estoy midiendo. Fíjense, el área seleccionada y la media. Esto se refiere a la cantidad de intensidad que en este caso el programa está identificando. Este mínimo y máximo no le vamos a hacer caso por ahora. ¿Sí? El importante en este caso sería esto. Y ojo, a partir de que yo voy a calcular todo esto, el área no debe de cambiar. El área, es decir, el cuadrito tal cual lo voy jalando a cada carril y le voy dando measure o analyze measure o simplemente aquí en este caso yo le daría control M o en su caso la tecla que les indique para su sistema operativo y les va a empezar a dar esta medida, ¿sí? El área de medidas. Entonces, fíjense, aquí también es importante hacer notar. El programa en sí no cuantifica manchas negras. El programa cuantifica manchas blancas. Y esto es bien interesante porque ustedes deben de checarlo. ¿Y cómo yo puedo percibir eso? Porque fíjense, les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Aquí yo seleccioné esta área y obviamente pues medí, en este caso quise medir el carril, o más bien la primera muestra de ejemplo que la puse aquí como 1. Y me dio un valor de 210. Luego, pues quise probar el número 2, fíjense, me da 167. Yo aquí me doy cuenta que está erróneo porque
Finalmente, la muestra 1, ¿sí?, no puede ser más grande o más intensa que la muestra 2. Esto es lo que les decía. En realidad, el programa lo que me cuantifica es lo blanco, no lo negro. Entonces, para corregir esto y no caer en el error, lo que tenemos que hacer al programa es buscar en la opción Edit y seleccionar la opción Invert. Obviamente, pues primero tenemos que quitar esta selección, porque si le doy Invert, nada más me va a invertir esto, si tengo seleccionado al momento de darle esa opción. Entonces, quito la opción simplemente dándole clic en otra área y ya hago la operación de Edit e Invert. Esto lo que va a hacer es que me va a invertir, ¿sí? Aquí como les muestro, lo que va a suceder es que esto me va a invertir los tonos. Lo que era negro lo transforma a blanco, simplemente. ¿Cómo sé que ahora sí es lo adecuado? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues yo estaría viendo que particularmente este era el primer ejemplo, por ejemplo, estas dos, el 1 y el 2 y el 3, fueron del ejemplo pasado. Para el 4, el 5 y el 6 tuve que hacer otra selección de área, ¿sí? Pero fíjense, es la misma, es la misma. Entonces hice exactamente lo mismo, ¿sí? Tomando en cuenta los mismos carriles, el 1, 2 y 3. Y fíjense, 45, 92 y 108. Aquí tomé como parámetro eso para saber si estaba más o menos en lo correcto. Y efectivamente, ustedes pueden ver que ahora sí ya hay una relación entre intensidad y número de píxeles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí puedo decir que ya estoy en el modo correcto para empezar a tomar las áreas, ¿no? O a empezar a medir ese número de píxeles. ¿Sale? Entonces, fíjense. Yo aquí ya tengo, ¿sí? Por mi cuenta, bueno, tomé una selección e hice la cuantificación de cada uno de las, en este caso de los carriles que corresponden a eje F, ¿sí? Y por otro lado, el mismo cuadrito tal cual lo jalé hacia la parte donde está el housekeeping. Fíjense, aquí es importante que ustedes mantengan el orden, porque así va a ser más fácil que ustedes hagan en este caso sus cálculos, ¿sí? Aquí yo les hago una pregunta, ¿no? O aquí una problemática que nos enfrentamos. Dice, si tomamos en cuenta la expresión de eje F, a simple vista observaremos que en cáncer está mayormente expresado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, simplemente a vista, ¿no? Pues estoy viendo que en este caso eje F está más expresado en cáncer que con respecto a ¿qué? A lo normal, ¿sí? Incluso en el caso de TGF alfa, también logro observar que este gen está mayormente expresado ¿en dónde? En cáncer y no en el tejido normal. ¿Cuál es el que no cambia? Pues el 7S. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya dijimos que este era nuestro housekeeping. Bien, entonces, en este caso, si yo tomo el área cada una de las muestras, ¿sí? Del 1, bueno, en este caso estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 muestras. Las primeras 5 corresponden a normal y las otras 6 serían cáncer. Yo sé que en este caso, este 7S pertenece al mismo carril de este, ¿sale? Entonces, por eso sé que la 1 va a ir con su housekeeping correspondiente. Que yo en este caso, mis housekeeping empiezan a partir del número 12, ¿sí? Por eso es importante llevar siempre un orden. Si van a decir, voy de izquierda a derecha, o incluso pueden ir su expresión del gen y abajo su housekeeping, aunque no sería lo recomendable, ¿sí? Yo les sugiero siempre tomar una lectura de toda la expresión de sus carriles que corresponden a la expresión del gen que ustedes quieren medir y luego hacer la toma de la lectura de la expresión del housekeeping, como acá le hice. Y esto porque se facilita a la hora de hacer estos cálculos, se me facilita más. Es una recomendación, no quiere decir que igual
si no lo quieren hacer así, pues no lo hacen así, ¿no? Si quieren, si sienten que se pierden, pues simplemente hagan su gen y su housekeeping, su gen y su housekeeping. Puede ser otra opción. Digo, eso ya es de cada quien cómo se acomode. Entonces, fíjense, yo aquí lo que hice fue sacar con la misma área. Si se dan cuenta, todos tienen exactamente la misma área. Quiere decir que el mismo cuadrito, el área que yo seleccioné aquí, es la misma que utilicé para tomar cada una de las lecturas. Es decir, ya que seleccioné 735, bueno, lo que hice fue aquí borrar esto, nada más le doy cerrar, le digo que no me lo guarde y le empiezo a generar nuevos datos, ¿no? Para que no se me, sí, no se me acumulen y ya no sepa de dónde vienen los datos, ¿no? Entonces aquí lo conveniente es cuando ya determinamos esto es volver a empezar. Entonces ahora sí, me voy con mi muestra 1, 2, 3, 11 y me voy ahora 12, 13, 14, 15 y llego hasta ¿dónde? Hasta el 22, ¿sí? Que sería esta. Entonces, estos 11 son de mi gen y estos 11 son de quién? De mi housekeeping. Ahora bien, ¿cómo yo sé que la expresión que estoy viendo efectivamente es mayor que con respecto al normal o al control? Bueno, yo lo que suelo hacer es poner estos datos en hojas de cálculo, ¿sale? Como en este caso aquí les muestro un ejemplo, donde yo ya pasé todos mis datos y nada más en este caso me interesa el área, bueno, ni tanto el área, más bien si el área es igual, pues no me interesa el área. Me interesa esta parte de la cuantificación de los píxeles, ¿no? La densitometría. Entonces, por un lado tendría yo las densitometrías que corresponden a cada uno de los carriles, ¿sí? Y bueno, por el otro lado, tal cual así los copié y los pegué aquí. Y cada uno correspondería al housekeeping, es decir, el número 1 corresponde con su housekeeping, que sería la muestra 12, ¿no? Y así me voy. De tal manera que cada carril viene con su housekeeping, ¿sale? Lo más conveniente que tenemos que hacer, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de estudios es hacer una relación entre la expresión del gen y con su housekeeping. ¿Por qué razón? Para evitar precisamente en falsas interpretaciones, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Entonces, fíjense, aquí yo estoy relacionando la expresión de mi gen con respecto a su housekeeping respectivo. Y con esto, pues yo saco un valor de cociente, ¿sí? Entonces saco y ya, ¿no? Aquí les puse N de normal y C de cáncer. Entonces, aquí yo vengo viendo unos datos que cuando yo los grafico, yo los veo aquí. Todas mis N son estas, ¿sale? Pero ¿qué sucede cuando entro a las muestras que corresponden a cáncer? Bueno, pues aquí se me están elevando, ¿no? Se ven elevadas. Obviamente aquí yo no estoy sacando ni estadísticas ni nada. Simplemente estoy haciendo una observación de que efectivamente lo que yo estoy viendo visualmente, ahora sí valga la redundancia, está correspondiendo con quién, con mis datos ya de la densitometría. Entonces aquí ya sabemos que las muestras de cáncer hay mayor expresión que las normales, ¿sale? Pero supongamos, muchachos, supongamos que en este caso, que el housekeeping fuera TGF alfa. Sabemos que no lo es, ¿no? Pero aquí vamos a suponer, nada más para que vean la variación, ¿sí? De cómo cambiaría. Es decir, yo no medí, no cuantifiqué, ¿sí? La muestra y puse al tanteo, ¿no? Y cuando veo mi gen, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Luego veo que es cáncer, ¿no? Y bueno, pero pues también tengo por ahí mi housekeeping, ¿no? Y olvídense de qué es este, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo con este. Es el ejemplo, ¿no? Porque TGF alfa obviamente no es constitutivo y obviamente no se utiliza como housekeeping. Solamente es con el objeto de que vean cómo afecta, en este caso, la carga con respecto a la expresión, fíjense. En este caso yo estaría utilizando, ¿sí?, la expresión de TGF alfa como mi housekeeping y obviamente pues aquí tuve que hacer la medida. Fíjense, aquí pues como volví a hacer otra medida, pues ya no me queda, generalmente nunca me va a quedar igual esta área. Entonces, una vez que determino un área para uno, es la misma área que manejo para todos, ¿no? Entonces, aquí ya tendría la expresión de mi gen EGF
y mido de la de los 11 y me voy a cada uno de esos carriles y mido el de los 11 housekeepings, ¿no? Entonces ya sé que la 1 corresponde con la 12, pero ojo, este es de Gefelda, ¿eh? Fíjense, es interesante porque cuando yo saco el cociente, ¿sí? Fíjense el comportamiento que observo al momento de graficar, ¿sí? Pues realmente es como muy difícil de interpretar porque no tiene un patrón, como por decirlo, ¿no? Es decir, las muestras que son normales, ¿sí? Pues la N2, al parecer, pues si le gusta expresarse este GNGF, ¿no? Y luego se baja en otras muestras y luego las de cáncer, pues generalmente están arriba, pero no tanto. Entonces, aquí más bien la interpretación del resultado ya cambió totalmente, ¿sí? Es a donde quiero llegar. ¿Por qué la importancia de nuestro housekeeping? ¿Sí? De usarlo siempre. Es importante tomarlo en cuenta al momento de hacer este tipo de análisis. Les decía, esto, por ejemplo, fácilmente en Northern o Western es donde más utilizamos este tipo de estudios, ¿sí? Y pues al menos quisiera que ustedes aprendieran a sacar este tipo de valores, ¿sí? La relación respecto al control de carga, ¿sí? Que es decir, lo que yo observe corresponde a lo que yo estoy cargando. Y vamos a procurar siempre cargar la misma cantidad. Si son proteínas, establecer, ¿no? Que por carril voy a cargar 100 microgramos, pues cuantifico y en cada carril pongo 100 microgramos. De RNA, que en cada carril voy a cargar 5 microgramos, pues en cada carril hago mis cálculos y saco espectrofotometría y saco que en tanto volumen tengo 5 microgramos, pues en cada carril cargo esa cantidad, ¿sí? Pero no me voy a confiar solamente del espectro, ¿no? Por ejemplo, el espectrofotómetro. Voy a sacar mi housekeeping, ¿sale? Bueno, entonces, la nueva actividad va a consistir precisamente en eso, ¿sí? Yo les voy a dejar anexo también esta imagen donde muestra que, bueno, son en este caso el control, en este caso son dos mutantes donde cada una de estas viene con su housekeeping y ya le estoy diciendo la segunda respuesta que corresponde al housekeeping, pero es fácil deducirlo, ¿no? Porque en este caso el housekeeping, como su nombre lo indica o su definición, es un gen que se expresa siempre de manera constante, ¿sí? No, sin importar las condiciones, este no va a cambiar, ¿sí? Hay diferentes housekeeping. Todos los genes que se expresan en el metabolismo primario, por ejemplo, puede ser cualquiera usado como un housekeeping, ¿sí? Siempre y cuando tenga esas características. Un housekeeping, eh, el óptimo, sí, hay muchos óptimos, ¿no? Pero siempre que hay que verificar que ahora sí que su expresión sea siempre la misma, ¿no? Eso sería un buen housekeeping, ¿sí? Entonces, aquí ustedes en base a sus resultados de densitometría, van a utilizar el programa ImageJ. No es muy complicado, lo pueden descargar sin ningún problema, en este caso a sus computadoras, ¿sí? Y pueden aplicarlo así como tal cual les dije, ¿sale? Entonces van a hacer ahí sus cálculos y van a contestar estas preguntas, ¿no? En este caso, bueno, van a determinar cuál de las dos mutantes se expresa más respecto al control. Y sobre todo, bueno, puede ser que de modo general o de modo específico, es decir, tal vez yo a simple vista pueda decir que la A4, ¿no? Porque se ven más intensas las bandas. Pero tal vez al momento de cuantificar y hacer la relación con respecto a su housekeeping, puede ser que la de 8. Pero esto lo vamos a determinar en base a datos, a base a números, ¿sale? Entonces, y a partir de ahí, como que cuál es el mayor punto de expresión tanto para D8 como para A4, ¿no? Esas son las preguntas que quiero que me contesten. Y la última, que ahorita ya les indiqué que uséis el housekeeping que se emplea, solamente quiero que me investiguen para qué codifica o para qué sirve esto, ¿no? Uséis qué es.
por qué funciona como housekeeping, de dónde viene, dónde lo vemos actuar, ¿sale? Por ahí van a buscar en sus apuntes de biología molecular, si es que llevaron conmigo. Van a buscar por ahí su gen U6, ¿ok? Muy bien, chicos, pues bueno, si existen algunas dudas de alguno de estos temas que estoy mencionando aquí, sí pueden en este caso hasta el viernes esperar y verlo personalmente en nuestra sesión de dudas. Se pueden esperar o incluso pues si puedo contestar antes, con gusto les puedo contestar. Entonces por el momento sería todo, chicos, y nos vemos en el siguiente tema.